Pero cuando yo tengo una prueba de que Pedro Castillo efectivamente está en un acto delictivo, se acabó la amistad con el presidente. Está en nuestros estudios Guillermo Bermejo, congresista de la República, que ya me pierdo, Guillermo, buenos días, bienvenido. Tú eres de Perú Democrático, ¿no es cierto? Perú Democrático, la bancada de Perú Democrático. Ahora, ¿qué ha pasado en el Congreso anoche? Es decir, han ampliado la legislatura y han ampliado las horas de la legislatura ampliada. Y las cortan cuando quieren, ¿no? Cada vez que sale un audio o alguna declaración desproporcionada de los miembros de la mesa, esa semana hay un pleno cortito, ¿no? Y ahora han querido meter de un porrazo el tema de la bicameralidad, el tema de la reelección de los congresistas, y para eso están tratando de darle contentillo, como digo yo, ¿no? Sacar una serie de proyectos declarativos, ¿no? Para ver si pueden sumar los votos. Necesitan 87, yo confío en que no los tengan, y hoy día imponer el tema de la bicameralidad y la reelección de congresistas, ¿no? Ayer hemos estado hasta las 2:30 de la mañana, hemos tenido pleno martes, miércoles, jueves y hoy viernes, ¿no? Pero hay una cosa que yo no entiendo, es decir, más allá de la controversia política, es decir, no puedes desconocer que ya hubo una votación sobre este tema y la gente votó en contra y ha sido el año 2018. ¿No? Los resultados se publicaron, es más, en enero del 2019. Yo creo que les gana la conciencia a un sector, ¿no? Porque hablan, no sé en qué se basan, de que el plebiscito aquel fue manipulado. Y la pregunta es dónde están pruebas de manipulación del referéndum del 2018, ¿no? Creo que les gana la conciencia a aquellos que manipularon el referéndum del 93, ¿no? Pero no quieren reconocer eso, no quieren reconocer que la mayoría esté en contra, no quieren reconocer pero además hay una realidad. No hay un consenso al respecto, ¿no? Claro, pero además hay una realidad, que estamos hablando de un cambio constitucional sobre un asunto que es, por supuesto, relevante. Es la organización de un poder del Estado, ¿no es cierto? Y un tema tan delicado como si puede o no producirse la reelección en un contexto en el que la clase política está tan desacreditada que probablemente en cualquier otro contexto la reelección ni siquiera estaría en discusión, pero la gente aborrece tanto a los políticos que siente que no permitirles la reelección es un castigo. Pero además, ¿no? Quieren incluir que ya no sean 2 cuestiones de confianza, sino 3. Lo han sacado y habría que ver hoy con qué novedad nos aparecen, porque esa Comisión de Constitución es una mini asamblea constituyente. Meten y sacan artículos según pareceres, según conversaciones. Y querían también que el Jurado Nacional de Elecciones, los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y la RENEC, tengan una pistola en la cabeza, porque el Congreso de la República le podía hacer acusaciones constitucionales a los titulares de estas instituciones. Imagínate tú, con estos señores que no han querido reconocer las elecciones del año pasado, que se han ido al extranjero a hacer el ridículo en la puerta de la OEA, que han inventado comisiones que no han llegado a ninguna conclusión. ¿Te imaginas qué pasaría si posiciones como estas ganaran en el Congreso? Entonces nadie va a querer ser, nadie serio, por cierto, no va a querer ser titular de ninguna institución electoral porque sabe que en el Congreso de la República con una simple mayoría podrían ser inhabilitados. Pero además hay una cosa que no entiendo, o sea, ¿cómo? Y yo creo que la gente se olvida, o sea, Mari Carmen Alba tuvo 25.000 votos, ella entró al Congreso, por decirlo de una manera bien cruda, colgada del saco de Johnny Lescano, que no piensa precisamente como ella, dicho sea paso. Pero digamos, en un contexto además, insisto, en el que el Congreso está desacreditado al punto que según la última encuesta de CPI su nivel de aprobación es del 6%. 88, ¿no? 88% de desaprobación. Y entonces, tiene nombre y apellido, ¿no? Claro. Tiene nombre y apellido, es el sello de esta mesa directiva. Ahí eran algunos temas más o menos interesantes que hemos tocado. Y yo les decía, ahora estamos apuradísimos por aprobar todo esto, cuando hemos utilizado meses, hemos utilizado un año para dedicarnos a tumbar ministro por ministro, a interpelar, a censurar, a meter vacancias, a organizar comisiones que no van para ningún lado, que no tienen ningún sentido, cuando había cosas importantes que debatir, ¿no? Lo de construcción civil, lo de las enfermeras, todo se ha tenido que hacer al corre-corre. Y eso es lo que significa que tengamos 6.5 de aprobación. Estamos en el margen de error en el Congreso de la República. Y parece que no quieren entender o no se relacionan con la gente, o no conversan con la gente, o no quieren hacer pero hay un asunto más grave que lo conversábamos con Martín Hidalgo, que es el no entender que estás desenchufado del país. Así es. Que no tienes la representación ni el respeto ni la fidelidad de los peruanos,
que si el presidente Castillo fuera un presidente más eficiente, y hubiera, de eso vamos a hablar ahora más adelante, les hace así. O sea, cierra el Congreso y la gente aplaude. Así es. O sea, no se dan cuenta de que lo salva es lo mal que está haciendo las cosas Castillo, es su salvación. Y una cosita ¿no es ahí. cierto? Pero están pretendiendo, por ejemplo, cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer por la familia. Es un tema ideológico. Así o es. Como lo de prohibir, anoche. o lo de la OEA. Lo de la OEA. El baño neutro, pero sí es una institución en todo el mundo. Que lo sepa el país, ¿no? El país entero. Y hoy me imagino que va a ser la comidilla internacional, ¿no? Que el Congreso de la República rechaza el proyecto para que se dé esta reunión de la 52 Asamblea de la OEA en el Perú, porque no les gusta un término de baños neutros para las personas con una orientación u opción sexual diferente. ¿Te parece que en eso se puede centrar el debate para rechazar? Sobre si debe, porque esto que puede poner en riesgo la realización Por supuesto, de la reunión de la OEA en Lima. Fíjate que es una mentira lo que dicen ayer. ¿No? Dicen, no, pero es que si lo devolvemos en 72 horas nos pueden responder con qué legislatura lo vamos a aprobar. Si ya nosotros nos vamos hoy día, en teoría, hasta que haya votaciones el 25 o 26 y se inicie la legislatura el 16 de agosto. Esa es la manera, esa es la imagen que queremos dar del país. Por eso te decía al principio, esto tiene nombre y apellido. Este es un grupo que ha intentado dar un golpe parlamentario y que hoy quiere seguir boicoteando al país. ¿Cuál es la imagen que le damos al mundo cuando una mayoría a las 12 de la noche, ¿no?, rechaza que haya la Asamblea General de la OEA en el Perú porque no le gusta que hayan baños neutros en esa reunión? Y tú tenías que escuchar ayer las declaraciones de varios personajes ahí, ¿no? Por supuesto que es un tema ideológico, por supuesto que hay anteojeras religiosas. Yo soy, incluso te digo una cosa, no solamente la derecha, la ultraderecha, el fujimorismo, pero también sectores que se llaman de izquierda, pero creo que no se han terminado de enterar que son conservadores y medio fascistas, ¿no? Que creen de verdad que esto es un tema ideológico. Que yo les hacía un ejemplo. Es como si mañana... ¿Pero a quién te refieres? ¿A tus ex amigos, los serronistas? Pero ahí estaban, ¿no? Votando y hablando en voz alta, aplaudidos por el fujimorismo y por los más conservadores del Congreso de la República. Entonces, yo les decía ayer... ¿Pero quién ha sido el orador ahí más notable? ¿Valdemar? No, pero imagínate una cosa, yo le decía como ejemplo, ¿no? Que mañana la ONU haga una reunión en el Perú y que por consideraciones con los hermanos musulmanes se diga, bueno, ¿saben qué? En el menú no entra el chancho, pues, porque los hermanos musulmanes no comen chancho. Se van a parar a decir los mismos disparates que han dicho el día de anoche en el Pleno. Obviamente que nosotros tendríamos que ser generosos con ellos, entender la lógica que tienen ellos y procurar, pues, un menú, ¿no? Obviamente pagado por el Estado, porque somos los anfitriones, ¿no? En respeto a sus creencias. Yo le decía, entre broma y en serio, bienvenidos al siglo XXI, ¿no? O sea, así funcionan las cosas en el mundo. Y ellos se quieren negar, unos por ignorancia y otros porque es su forma de boicotear al gobierno. Alguien encontró un parrafito con el tema del baño y con eso... O sea, para que no haya Asamblea Nacional, para la Asamblea de la OEA, para que el gobierno quede mal cuando la decisión la están tomando ellos, por supuesto, para que no haya baños neutros. Y cosas que no se pueden aceptar. Es que el gasto de no sé qué cosa, oye, perdóname, en este Parlamento se ha gastado dinero en la Comisión del Fraude. 200 y pico mil soles han gastado hoy para llegar a conclusiones que son absurdas. Guillermo, tenemos que ir a la pausa y regresamos para hablar de otros temas de actualidad y, por supuesto, de la situación con respecto a la investigación del profesor Pedro Castillo. Volvemos con Guillermo Bermejo. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es La Voz de la Patria. Nos acompaña Guillermo Bermejo, miembro de la bancada de Perú Democrático. En un día crítico, porque hoy se tiene que resolver en el Congreso si va o no va la modificación constitucional, por lo menos la primera votación, no solamente sobre la bicameralidad, sino sobre la reelección, que son asuntos, pero también hay otros, ¿no? Asuntos relevantes. ¿En qué va a terminar, por ejemplo, todo este tema de la investigación al presidente de la República y el caso Zarratea? Mira, a mí me parece importante que los entes judiciales y el Ministerio Público hagan todas las investigaciones, lleguen a todas las conclusiones, pero el Congreso de la República es un show político, ¿no? Porque si tú escuchas la declaración de quien narró las conclusiones en mayoría, habla de corroboración basada en indicios. Y cualquier estudiante de Derecho que nos está viendo sabe que no se corrobora con indicios, se corrobora con pruebas, ¿no? Pero ellos quieren irse, ¿no es cierto?, de esta legislatura dejando una pequeña bomba de tiempo para la siguiente legislatura. Y está el truco eterno, ¿no?, de ampliar las comisiones. ¿Por qué? Porque en las comisiones se contrata personal, pues, ¿no?
Y ese personal siempre es personal de confianza de los que presiden esa comisión. Sería bueno que cuando se vaya a esta mesa directiva se pueda investigar la contratación de más de 800 personas que yo no sé qué hacen en el Congreso, ¿no? Se han contratado 800 personas, 800 ¿no? personas, o más de 800 personas. Entonces, yo he dicho, y contigo más de una vez, ¿no? Que se investigue correctamente, pero que no se especule. Claro, ¿no? pero por ejemplo, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda y se está, ¿no? Endiosando a Samir Villaverde, es cierto, Samir Villaverde es un delincuente, es un tipo que lo botaron de la Fuerza Aérea, que asaltó una pizzería a balazos, lo condenaron a 10 años, ha estado preso después por otros delitos, nadie entiende cómo terminó dueño de una compañía de seguridad, pero quien lo puso en la cancha fue el presidente Castillo. O sea, participó en la campaña, ponía carros, pagaba pasajes, iba del brazo de por lo menos uno de los sobrinos, era caserito en Palacio de Gobierno. O sea, ¿cómo es posible que el presidente haya permitido que en su entorno hay una persona de esas características? Fue una campaña bastante dispersa, ¿no? Tú sabes, yo siempre decía medio en broma, medio en serio, que creo que ni el lápiz de Perú Libre lo pintaban de manera correcta ni de qué lado, ¿no? Porque participó mucha gente en la segunda vuelta. Es lamentable que gente así se meta a una campaña política desde luego, ¿no? Ahora, la categoría que tiene él de colaborador eficaz lo pinta de cuerpo entero. Para ser colaborador eficaz, tú tienes que ser un delincuente, pues. Tienes que reconocer que has cometido una serie de delitos. Y él, hasta donde está dando la información, no involucra directamente al presidente Castillo. Yo te decía, yo cuando tuve la certeza de que Vizcarra era, por lo menos, o sea, con claridad estaba metido en un delito. Que debía vacársele. ¿Por qué? Porque salió un audio donde él le pide a su gente, ¿no?, que obstaculice la justicia, ¿no? Con PPK cuando tenía certeza, cuando se demuestra pues lo de la empresa, este tema con el socio chileno, entonces tú ya tienes una certeza para agarrarte y decir, bueno, ahora sí, ¿no? Este señor no puede continuar porque es evidente. ¿Tú crees que esas certezas no existen con el presidente Castillo? Hoy no existen. Hoy no existen. Ya, pero ¿por qué el presidente Castillo, después de haber proclamado que él iba a ser distinto, su comportamiento, su gobierno iba a hacer del cambio, y uno de los cambios era que él se iba a someter a todas las investigaciones, y cuando empieza una investigación, no quiere que se haga la investigación? Mira, no es tan cierto, porque yo creo que Fiscalía no ha entrado nunca a Palacio de Gobierno, excepto en este gobierno, ¿no? A Palacio de Gobierno jamás han entrado ni en el gobierno de García, y mira que tenía unas perlas del tamaño de un estadio, ni en el de PPK, ni en el de Toledo, ninguno. Yeah. En el gobierno de Pedro Castillo se permite que Fiscalía entre a Palacio de Gobierno. El que teme algo no lo haría. Podríamos poner hasta razones de Estado para que no ingrese la Fiscalía. Sin embargo, ingresan. Y el presidente, en más de una oportunidad, ha ido caminando de Palacio de Gobierno hasta la Fiscalía a declarar, ¿no? Pero cuando quieres armar los shows mediáticos pues, del fujimorismo y la ultraderecha, sabiendo que el presidente no los va a recibir, e ir a Palacio de Gobierno, y un sector de la prensa se presta para eso, ¿no? Es que tú ves que acá sigue habiendo el complot del año pasado. Acuérdate, Nicolás, para hacer memoria nomás, ¿no? Este periodismo que reclama tanto investigar, hasta ahora no termina de investigar quiénes fueron los que pagaron esos paneles lamentables y vergonzosos acerca del terrorismo, el comunismo y demás, ¿no? Que son los mismos que están pagando las marchas, que son los mismos que coordinan con sectores de transportistas para ver si logran un crimen contra la sociedad, que es desabastecer Lima. Entonces, cuando tú tienes esos elementos que están confabulando, pierden credibilidad. Y va a ir con Samir Villaverde, ¿no? Si el señor de verdad, ¿no es cierto?, tiene algo contra el presidente, que lo muestre de una vez. ¿Por qué está jugando al goteo? ¿Por qué está jugando al episodio, al capítulo, ¿no?, teatral? Ya, pero más allá de Samir Villaverde, hay cosas que sí son, o sea, digamos, que se encuentre en la gaveta del baño del secretario $20,000, que miembros de las Fuerzas Armadas y de la propia policía denuncien que les han estado cobrando por los ascensos, cosa que hay que decirlo, ocurrió siempre, ¿ah? Ahora siempre está en evidencia. El problema es que se repiten conductas que se ofreció que se iban a corregir. Así es. De ahí tienes gente que visita, como el caso de Samir Abudayé, visita Palacio de Gobierno y, oh milagro, gana 2 adquisiciones de ventas de biodiesel. O la gente esta de Tarata, ¿no es cierto? Tarata 3 del puente. Es decir, van a Palacio y ganan una licitación. Es decir, hay elementos suficientes como para llegar a la conclusión de que acá hay tráfico de influencia. La pregunta es, ¿el presidente está involucrado o no? ¿Quién tiene esa tarea? Constitucionalmente, ahora la fiscal de la Nación. Que no lo puede acusar, es cierto, pero sí lo puede investigar. Entonces, ¿por qué el presidente no dice, investígueme, señora fiscal? Pero porque con la opinión o sin la opinión del presidente se le va a investigar, ¿no? Se le va a investigar. Entonces yo no entiendo por qué saltamos tanto si solo está parejo.
la ley es clara, la Fiscalía puede investigar al presidente y se le procesa después del mandato, ¿no es cierto? Ahora, si aparece alguna prueba... Eso es a lo que voy. Si ¿Qué pasa? ¿En qué momento? O sea, tú dices, Guillermo, que para ti fue determinante el audio de Vizcarra conspirando para que la investigación sobre el tema de la, ¿no es cierto?, de la contratación de Richard Swing no progrese. Y obstaculizar la justicia. De acuerdo. Y en el caso de PPK, cuando se acredita que ha mentido y que tiene una empresa y que hace negocios con Odebrecht, cosa que él había negado, después de haber echado además a Catherine Ampuero por atreverse a preguntarle por eso, ¿no? ¿En qué momento tú, o sea, qué tendría que pasar para que tú te convenzas de que Pedro Castillo no puede seguir siendo presidente? Una prueba de que está involucrado en actos de corrupción. No el secretario, pues a pasar, si no, se tiene que ir, pues, media clase política, ¿no? Acá pasa de que toman nombres del congresista, toman nombres de ministros, toman nombres de alcaldes y no nos vamos a llevar a todos porque hay gente que utiliza, ¿no es cierto?, el nombre de terceros, familiares que se aprovechan. ¿Tú te acuerdas del hermano de Toledo frente al Congreso de la República repartiendo cargos públicos? Nadie se podría imaginar que un presidente le va a ordenar a su hermana pues cada cosa como esas. Pero cuando yo tengo una prueba de que Pedro Castillo efectivamente está en un acto delictivo, se acabó la amistad con el presidente, porque yo le he pedido... ¿Ahí tú votarías por una vacancia presidencial? Sí, con una prueba, pero no con especulaciones, no con supuestos, no con indicios. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? y yo lo he conversado toda esta semana con líderes empresariales y con gente representativa como Rómulo Mucho, que es uno de los organizadores de Perú Minc, que es el evento más importante desde el punto de vista económico para el Perú si lo hacemos bien, porque podremos atraer inversión minera de una manera extraordinaria. Pero hasta en el mundo empresarial hay un hartazgo con esto que es como... Estamos hace un año revolcándonos en el fango. Así es. Y el país ya no da más. Y si hay cargos o sospechas sobre el presidente, hay mecanismos para investigarlo que deberían estar como están a cargo de la fiscal de la Nación y que ojalá se hubieran hecho en los gobiernos anteriores. Bueno, ahora se está haciendo y está muy bien. Pero mientras tanto se necesita un gobierno que en concierto con el Congreso de la República asuma las tareas urgentes para enfrentar la inseguridad, la corrupción, la crisis económica, el alza de precios, la falta de empleo. Esas son las tareas urgentes. Pero tienes una mesa directiva que ha priorizado, ¿no es cierto?, censurar ministros y vacancias presidenciales y comisiones fantasmas sobre fraudes que no existieron, ¿no es cierto?, y que quiere llegar a conclusiones sin tener ninguna prueba. Y en eso se les va la vida porque parece que hubiera sido algo atrás, ¿no? Pero el propio presidente les ha dado de comer, pues, Guillermo, porque cuando tú construyes tu gabinete en función de la votación en el Congreso para bloquear la votación contra la vacancia y armas un Frankenstein donde la gente entra a los ministerios, no porque está calificada, sino porque está con cerrón. O sea, resulta que tú eres ministro de salud porque estás con cerrón, no porque sea bueno. Yo lo he dicho desde un principio, ¿no? Yo estoy en contra del cuoteo partidario, en contra. Yo creo que hay un plan por el que la gente votó, incluyendo la Asamblea Constituyente, pero en otros rubros también, y que en el Perú se necesita echar la mano de todo aquel profesional que quiera su país y que esté de acuerdo con ese programa, independientemente que sean del partido, militen en la izquierda o lo que sea. Creo que hay que echar mano de los mejores profesionales de la patria para conducir al país. Y eso lo he dicho al presidente personalmente. Y se lo he dicho también cuando yo milité en Perú Libre a los líderes del partido. Que yo no creo en cuotas partidarias porque eso hace daño al país. Porque luego, como dices tú, le das alimento a un sector disociado que existe en el Congreso de la República que parece que se cebara, ¿no?, con la destrucción del país. A ellos no les importa que la gente no reciba agua y desagüe en los proyectos porque están enfrascados en su lógica de no haber reconocido la derrota del año pasado. Perdieron las elecciones y por eso la esperanza de estos días, de esta semana que viene, es que se pueda conformar dentro del Congreso de la República un consenso por una mesa directiva que no deje de fiscalizar, que no deje de ser oposición siquiera, pero que no sea golpista, pues, y que no esté buscando motivos como se la buscaron a Dimitri Semanche, por ejemplo, ¿no? Bueno, resulta que se escapa una persona como Silva y te tumbas a un ministro. Oye, se acaba de escapar y nosotros en España, ¿tú has visto al Congreso español pidiendo que el ministro asista al Pleno a dar explicaciones por qué se fugó un tipo con requisitoria? Es absurdo y con mentiras, ¿no? Porque te dicen, lo invitamos a conversar y luego te lo censuran.
Entonces, en eso se puede ir la vida en el Congreso de la República, yo creo que no. Pero al mismo tiempo te digo que yo tengo mucha esperanza porque en varios sectores hay un cansancio al interior del Congreso de la República. Del propio Congreso. Adentro, en todas las bancadas. Porque tú sabes, mira, el otro día alguna gente se ha irritado por eso, comenzando por Cerrón, porque le firmé a estos grupos la propuesta que se vayan todos. Que te aseguro es el sentimiento mayoritario, ¿eh? Si constitucionalmente eso fuera posible. Eso te iba a decir. Si constitucionalmente fuera posible, y ya la gente hubiera dicho, ¿saben qué? Que se vayan todos nuevas elecciones. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Y quién viene después? Eso. ¿Y quién viene después? ¿Con qué partidos? Yo le preguntaba un poco eso a un colega tuyo y le decía, Bagán, ¿por quién votarías tú mañana si fueran las elecciones? ¿Por Keiko? ¿Por López Aliaga? ¿Por Acuña? ¿En serio? ¿Tú crees que la gente que nos está viendo... O por Cerrón, o sea, entonces, te planteo la misma interrogante del otro lado. Y lo otro es complicado, ¿no? Porque claro, esos chicos tienen todo el derecho de recolectar sus firmas, eso hay que reconocérselo. Pero se van a demorar un año, por lo menos, en recolectar, si es que lo hacen bien. No, esto es la propuesta acaban de empezar. ¿Eh? Por eso te digo, pero eso va a demorar un año. Y luego eso va al Congreso de la República. Y tú crees que pero eso tiene... No, pero déjame terminar para que la gente lo pueda entender, ¿no? Va a llegar al Congreso de la República y si Dios es grande, lo van a meter a debate. Y luego habrían elecciones después de ese año, en 6 meses. Pero ¿sabe qué? Y luego otros 6 meses para que haya nuevas elecciones. Pero ¿sabe por qué yo he firmado ese papel? Porque más allá de lo del no, es simbólico, me parece correcto. No, porque es gente joven que se está involucrando en política. Completamente y que ha dicho, no podemos ser pasivos frente a lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pongámonos a recoger firmas para que se vayan todos. Y eso los está empezando a juntar. Y se está juntando gente que tú podrías, que te aseguro en las elecciones el 6 de julio del año pasado, te aseguro que votaron distinto. ¿Eh? Seguro. Porque sí. Yo me he encontrado con gente que está recogiendo firmas acá, que unos votaron por Castillo, otros votaron por Keiko, pero ahora se encuentran en un objetivo siempre común. Es saludable. Pero fíjate. Cuando la juventud se junta. Porque es una señal de renovación de la clase política. Estos chicos que se están involucrando en la pelea, por ahí va. O sea, que empieces a construir algo nuevo en el país. Me parece correcto, porque tú sabes, yo lo he dicho, los partidos políticos en general son franquicias electorales, ¿no? No son espacios orgánicos. Nosotros acabamos de lanzar el partido el domingo con esa esperanza, ¿no? De que no ¿Cómo se llama? Voces del pueblo. Que no sea una organización en función a una persona, sino un objetivo. Lo hemos conversado tanto, Nicolás. Nosotros necesitamos ordenar la patria no en función a cuotas partidarias ni a quién lidera, quién no, sino proyectos de país. Un país como el Perú, que tiene minerales desde Cajamarca hasta Puno y no industrializa absolutamente nada. Un país que es el 4º productor de oro del mundo y no certifica el oro, cuando Inglaterra, que no produce un gramo, te certifica el oro. Y con eso tú podrías ayudar a formalizar a los mineros informales, un país que necesita una segunda reforma agraria, que no es otra cosa que la tecnificación, la industrialización del campo, que es además la protección del mercado interno, como hacen todas las potencias en el mundo, pero no, estamos debatiendo el baño de la OEA. Entonces, eso no puede ser. Ahora, pero este que está hablando ahora es un Guillermo Bermejo reloaded, como dice, pero yo siempre he pensado así. O sea, tú no te consideras a ti mismo, porque la gente te identifica como no solo como un comunista, sino como un prácticamente proterrorista, que es lo que te han acusado, porque lo que te han estado persiguiendo. Yo le pedí en el pleno juicio, ¿no? O sea, yo soy absuelto 2 veces, ¿ah? No una, 2 veces, por 2 salas penales nacionales, ¿no? Pues no encontraron absolutamente nada, era un mamotreto, había una serie de mentiras. Inventaron que había, para que mi juicio fuera juicio, inventaron que había un video mío con los jipes palominos, o inventaron que había un acta de sujeción mía. Y en 8 años de proceso jamás lo presentaron. Sin esas 2 mentiras, ni juicio hubiese habido. Ya, porque yo te estoy... Ya, pero más allá de eso, ¿quién es Guillermo Bermejo? ¿Quién ha hecho esa fama? Sino los medios de comunicación que aprovecharon el año pasado para pegarle a Castillo por ese lado. Lo acusan de terrorismo. Por lo tanto, es el copia y pega de lo que pasó en los 80. Eso es mentira. Porque yo sí soy un hombre de izquierda, formado en la izquierda, trabajé con Alfonso Barrantes y yo comprendo la situación del país. El país es un país atrasado, un país que ni su clase dirigente en 200 años jamás fue capaz de industrializar absolutamente nada de lo que tuvo la patria. Y hemos perdido oportunidades históricas en 200 años y eso hay que cambiarlo. Es decir, la tarea que no ha hecho la clase dirigente en este país tenemos que hacerlo estas nuevas generaciones que vienen para tener un país normalito nomás, ¿no? Ningún país que haya desarrollado en el mundo, en Europa y en los polos ideológicos, ¿no? El Estados Unidos capitalista o la China comunista, ambos han tenido que industrializar su patria. Bueno, mira, acá ha estado Rómulo Mucho y Roque Benavides esta semana,
Por lo menos con lo que contó Rómulo, yo me quedé impresionado. Yo no sabía, pero el Perú está exportando 400 millones de dólares en maquinarias, y Roque dice que no solo se está exportando maquinarias, están exportando servicios. Exitosa. O sea, hay peruanos que han aprendido tanto de la minería que los contratan en otros países para que sus empresas vayan a hacer lo que ellos están haciendo acá. Estamos exportando 400 millones de dólares en maquinaria para minería. Pero aún es poco. Ya, pero aún es poco. porque nadie lo apoya, porque nadie lo promueve. O sea, es el puro punche de empresarios una solitos. pregunta. En teoría tienen que entrar así como 54.000 millones de inversiones mineras. Que están paradas. Yo se lo he dicho al presidente. Están listas. Yo se lo he dicho, y se lo he dicho a los compañeros en el Congreso. Oye, hermanos, a ver, ¿no sería correcto que nos sentemos con los empresarios y decirles, y te lo digo porque yo también he hablado con muchos empresarios y con algunas embajadas, y todos estamos de acuerdo en que los nuevos contratos mineros se hagan con el plus de la industrialización? Nadie se opone, pero estamos enfrascados en un tiroteo entre ejecutivo y legislativo que obviamente espanta al empresario que dice, yo que tengo que ver en este baile. Por eso digo yo, necesitamos una mesa directiva que genere cierta paz, no un cheque en blanco, sino decirle al presidente... Claro, pero eso tendría que ir de la mano con un ejecutivo donde desaparezca el cuoteo. Totalmente y de acuerdo. que sea un ejecutivo... Eso debe ser uno de los objetivos. Señor presidente, paz social 6 meses. Pero ¿sabe qué? Vamos a poner unos ministros, ¿no?, que representen los intereses de la mayoría, no de las minorías de cúpulas partidarias ni de grupos dentro del Congreso de la República. Y empujemos la industrialización del país, porque es lo único que nos puede dar puestos de trabajo a futuro. Y tú lo sabes, porque tú conoces Europa, porque tú conoces Estados Unidos, porque tú conoces varios países del mundo, y los que han pasado por otros lados lo conocen. Industrializando se generan ciudades industriales, puestos de trabajo permanentes y puestos de trabajo aleatorios a esos permanentes. Eso es lo que necesitamos en el país. Sé que, Esa es mi apuesta. sé que te tienes que ir, pero le has dicho gallinazo a Cerrón. O sea, ya la bronca es a muerte. No, mira, ese día una de las tantas barbaridades que he visto en el Congreso es querer censurar a la ministra Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, que estaba, igual que los otros ministros, por cierto, abriendo las puertas Exitosa. de un ministerio que los sindicatos no conocían por dentro en 30 años, ¿no?, que sacó el código laboral, o sea, que estaba de la mano con la clase trabajadora. Y terminan tirando abajo a la ministra con votos de ese sector del Congreso de la República. En momentos donde pues, el caballero aquel estaba metido en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, no es posible que la izquierda boicotea a su propio gobierno. No es posible que un sector que se llamen de izquierda y terminen votando con los golpistas, que terminen votando con aquellos que no les importa el país, que están asustados por otras cosas. Ellos lo que quieren, y lo hemos conversado acá, es tirarse bajo colaboración eficaz. Porque saben que si se tiran colaboración eficaz, el Club de la Construcción, Odebrecht y otros, Cócteles y otros, se salvan, pues, Nicolás. Y la investigación que ha hecho el Ministerio Público durante años se va al tacho de basura históricamente hablando. Entonces es peligroso que la población no le ponga ojo a ese asunto, ¿no? Así como hoy día yo espero que la población se pronuncie públicamente por redes sociales en contra de la bicameralidad y en contra de la reelección de congresistas, que tengan clarísimo que en pocos meses esos sectores en teoría extremos se van a encontrar en este tema puntual. Y yo, que he tenido colaboradores eficaces en mi contra, preferiría 1000 veces padecer el abuso de esa figura antes que los que han cortado el jamón de este país, el jamón de la corrupción de este país, se salven por la eliminación de esa figura. Guillermo, te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Me quedo un poco impresionado con el nuevo, el Guillermo Bermejo Reloaded, como dicen los gringos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, muy gentil. A ti, Nicolás. Muy gentil.